Este 2021, la Escuela Nacional de Control dio un salto hacia la digitalización, capacitando y actualizando tus conocimientos con nuestros cursos y programas para funcionarios, servidores públicos y la ciudadanía en general. En nuestras líneas de capacitación, de gestión pública y formación complementaria, acompañado de docentes de alto prestigio que te compartirán su experiencia en las políticas públicas y el buen uso de los recursos y bienes del Estado, mediante una enseñanza andragógica. Todo de manera virtual, en nuestras modalidades de clases en vivo, con docente y autoinstructivos con inscripción gratuita, a través de las mejores herramientas virtuales para un aprendizaje de calidad. Inscríbete ingresando a www.enc.edu.pe. Para mayor información, escríbenos en nuestros diferentes canales de comunicación. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. Buenas noches con todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral Innovación, Transformación Digital y GovTech, la experiencia de Bogotá. Antes de dar inicio, les informaremos la dinámica de participación. Durante la presentación, el público podrá realizar sus preguntas o consultas en el cuadro de preguntas y respuestas, las cuales se harán llegar a los ponentes para que éstas sean resueltas al finalizar cada ponencia. A continuación, palabras de bienvenida a cargo del señor Miguel Báez Vargas, director general de la Escuela Nacional de Control. Muchas gracias, Gina. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas noches. La Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República del Perú les da la más cordial bienvenida a este espacio de conferencias magistrales denominados GovTech y el futuro del gobierno, en donde 22 expertos nacionales y extranjeros vienen a contarnos sus experiencias y conocimientos en relación a GovTech de sus diferentes países y en relación también a nuestro país. Estas conferencias han sido organizadas gracias al apoyo de José Burga, el presidente ejecutivo de GovTech Perú, el cual agradecemos, José, todo este apoyo, todo este despliegue, ¿no? de contactos, de personas que están relacionadas al tema, ¿no? Y realmente va a ser un mes de mucho aprendizaje. El día de hoy vamos a desarrollar la conferencia magistral denominada Innovación, Transformación Digital y GovTech, la experiencia de Bogotá, la cual estará a cargo de Ángela María Reyes y Santiago Amador, ¿no? A quienes también les agradecemos por compartir este espacio, este tiempo con todos nosotros. Bueno, sabemos que Colombia siempre está en vanguardia, ¿no? A la tecnología, el desarrollo de su sistema o ecosistema tecnológico digital, ¿no? Las startups y por lo tanto seguro nos van a contar muchas de esas experiencias esta noche. Bueno, sin más preámbulo, yo doy paso a Gina para continuar con la presentación protocolar del evento. Adelante, Gina. Agradecemos las palabras del señor Miguel Báez Vargas, director general de la Escuela Nacional de Control. Acto seguido, palabras de presentación a cargo del señor José Burga Carvajal, presidente ejecutivo de GovTech Perú. Sí, muy buenas noches. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Gusto saludarte este martes, ya en la segunda semana de esta jornada, de este mes GovTech. Igualmente saludarte, Ángela, ¿cómo estás? Gracias por
por estar aquí también, Santiago. De verdad que es un lujo, un placer poderlos tener en este espacio. Y agradecer también al equipo de la CAF, a Enrique Zapata, quien cuando le comenté de este proyecto también se sumó, no lo dudó. Como, como multilateral siempre ellos están prestos a poder impulsar también estos ecosistemas y cuando conversamos de Colombia y conociendo toda la trascendencia que se tiene a nivel del gobierno central, y le hice la pregunta, ¿no? Cuando el tema de ciudades, no lo dudó, ¿no? Y me dijo, Bogotá sin duda tiene que estar aquí en el evento, por todo lo que se tiene visionado hacer, por todo el despliegue también que se está haciendo juntamente con la CAF. Y bueno, agradecerte, Ángela, por este tiempo que nos vas a compartir las experiencias de Bogotá en todo este proceso de innovación y transformación digital. De igual manera, Santi, también agradecerte por este tiempo y bueno, que podamos disfrutar de esta noche, de esta conversación y seguramente también los participantes ya más adelante tendrán algunas preguntas para abordar al finalizar la exposición. Muchas gracias, Miguel. Agradecemos las palabras del señor José Burga Carvajal, presidente ejecutivo de GovTech Perú. Damos inicio a la conferencia magistral Innovación, Transformación Digital y GovTech, la experiencia de Bogotá, que estará a cargo de Ángela María Reyes y Santiago Amador. Ángela María Reyes, quien lidera la línea de transformación digital y GovTech del Laboratorio de Innovación Pública de la Alcaldía de Bogotá, Colombia, trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo en la División de Innovación para Servir al Ciudadano, donde se enfocó en los temas de transformación digital de gobierno, simplificación de trámites y servicios al ciudadano. Trató temas de innovación en gobiernos locales a través del Centro ASH para la Gobernabilidad Democrática y la Innovación de la Universidad de Harvard. Fue asesora en el despacho del ministro y en la Dirección de Política Macroeconómica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia y analista económica en la firma colombiana de consultoría económica Econcept. Cuenta con una maestría en políticas públicas de la Universidad de Harvard. Es economista de la Universidad de Los Ángeles y cuenta con una maestría en economía en la misma universidad. Asimismo, tenemos a Santiago Amador, magíster en Administración Pública de la Universidad de Harvard y magíster en Ciencias Sociales del Internet en la Universidad de Oxford. Se ha desempeñado como coordinador del Laboratorio de Innovación en Servicios Públicos en la ciudad de Bogotá y profesor de Innovación Pública en la Escuela Superior de Administración Pública de la República de Colombia. Ha sido director nacional de políticas de acceso, uso y apropiación de Internet del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así como asesor en innovación educativa de la Secretaría de Educación de Bogotá y del Ministerio de Educación Nacional. Actualmente es director de la Maestría en Innovación de Área Andina, director de IVO, el Laboratorio de Innovación Pública de Bogotá, cofundador de DemonLab, el Laboratorio de Innovación del Consejo de Bogotá e investigador afiliado de Berman Klein Center for the Internet and Society de la Universidad de Harvard. Adelante, por favor, con Ángela María Reyes para unas palabras de bienvenida. Muchísimas gracias a todos por esta invitación, Miguel, José, Gina. Realmente estamos muy felices y muy agradecidos de poder estar en este espacio y pues un espacio que vemos con gran admiración porque pues es algo que nosotros quisiéramos también llegar a poder como convocar a esta gran cantidad de funcionarios públicos y participantes. Estamos viendo que hay más de 360 personas conectadas, lo cual pues nos parece increíble. Entonces, pues nuevamente nosotros estamos muy emocionados de poder compartir la experiencia de Bogotá y con lo que hemos aprendido de nuestro trabajo en este espacio y pues nuevamente queremos agradecerles muchísimo por esta invitación. Sin más, pues voy a pasarle la palabra a Santi para que él haga la primera parte de la presentación y empiezo a compartir mi pantalla. Por favor, díganme si la pueden ver. Sí, ya la vemos. Muchas gracias. Sí, correcto. Perfecto, mil gracias. Santi, todo tuyo. Bueno, a la mesa principal, un saludo, doctor Miguel Báez. Muchas gracias por la invitación. Y también a todos los hermanos y hermanas del Perú.
que los queremos mucho y de verdad los estimamos mucho desde Colombia. Un placer estar con ustedes. Bueno, les vamos a hablar un poco de la experiencia de Bogotá y cómo vemos este modelo. Y de hecho lo hacemos desde el Laboratorio de Innovación Pública de Bogotá y creo que eso ya da un poco un enfoque. La siguiente. Nosotros hemos titulado esta intervención como Innovación, Transformación Digital y GovTech, porque muchas veces estas tres cosas se presentan como separadas, nosotros las entendemos siempre juntas. La innovación pública como precursor de la transformación digital y el GovTech, digamos, de la tecnología para gobierno y de las startups para gobierno. La siguiente. Primero quiero hablarles un poco de la estrategia de innovación en torno a IVO, que es el Laboratorio de Innovación Pública de Bogotá. IVO, que es este laboratorio de innovación pública, es el laboratorio de ciudad. Muchas de las capitales latinoamericanas tienen laboratorios de innovación. Está el Quito Lab de Ecuador, está el 011 Lab de Sao Paulo, el Buenos Aires Lab de Buenos Aires, el Montevideo Lab de Montevideo. Las ciudades, las capitales latinoamericanas están empezando a tener, bueno, sigue la tendencia de tener laboratorios de innovación pública. En la mayoría de capitales, sé que en Perú hay algunos ejercicios público-privados, pero hasta ahora no tenemos conocimiento de un laboratorio en la ciudad de Lima, un laboratorio como de ciudad completo, pero en la mayoría de ciudades de Latinoamérica hay. Digamos, de hecho, algunos laboratorios como el laboratorio de la Ciudad de México, que migró y pasó a ser ahora un laboratorio, digamos, una agencia de transformación digital y analítica de datos, por ejemplo. Nosotros tenemos en Bogotá una política que es la política del gobierno abierto. Esa visión de un gobierno mucho más cercano a los ciudadanos, un gobierno donde sobre todo para acceder a la información no hay barreras. Y la política de gobierno abierto de Bogotá tiene 4 ejes, pero hay 2 ejes específicos que terminan en el tema de innovación pública, que son la inteligencia colectiva y la colaboración. Primero, cómo aprovechamos el conocimiento, el poder, las redes de la inteligencia colectiva de los ciudadanos, las ciudadanas, las universidades, y también cómo colaboramos entre actores para desarrollar soluciones a los principales retos de la ciudad. La siguiente, por favor. Trabajamos bajo este concepto y es una nueva forma de gobernar. Siguiente. Y es el gobierno colaborativo. Siempre en nuestras democracias pasamos de la democracia representativa a la democracia participativa y ahora damos un salto hacia la democracia colaborativa, hacia el gobierno colaborativo, donde se desgastan las barreras entre lo público y lo privado para la solución de los retos públicos. Siempre hemos estado acostumbrados a que el sector privado va para un lado, el sector público va para el otro. Eso está cambiando, sobre todo de la mano de los emprendedores y los emprendedores sociales y las universidades o de las áreas de responsabilidad de las empresas. Y poco a poco los privados también se van metiendo en la solución de retos públicos. En este caso, por ejemplo, en los temas de innovación abierta, donde incluso a través de modelos de negocio los privados se incorporan a esa tarea de solucionar los principales retos públicos. Los gobiernos, sobre todo los gobiernos de las ciudades, han mostrado no ser capaces, y no por su incapacidad propia, sino por lo complejo que es hoy una ciudad, en su tamaño, en sus temáticas, en sus dinámicas. Los gobiernos han sido incapaces de controlar o de prestar los servicios hasta la última esquina del último lugar al mismo tiempo en todas partes de la ciudad. Por ejemplo, nosotros hoy estamos abordando un reto que es el robo de las tapas de las alcantarillas, de los pozos, del acueducto y el alcantarillado de la ciudad, y ver cómo obviamente no podemos tener un policía que cuide cada tapa de las muchas que hay en la ciudad. Y entonces, ¿cómo empezamos a trabajar también con el sector privado, con los emprendedores? ¿Cómo colaboramos con la ciudadanía para la solución de los retos públicos? La siguiente. También un poco esta idea de la ciudadanía corresponsable de los asuntos de la ciudad. La siguiente. Y cómo el mundo del diseño, y no estoy hablando del diseño gráfico, sino del diseño en todo sentido, el diseño de experiencias, el diseño de servicios, el diseño de prototipos, llega al público.
El diseño estaba mucho reservado para lo privado y cómo el diseño empieza a llegar a lo público y la intersección entre el diseño y lo público, muy importante. Imaginarnos también la idea de servidores públicos como diseñadores, no como el típico, la imagen del burócrata haciendo cosas repetitivas sin ningún tipo de pensamiento demasiado jerárquico, a un modelo donde el servidor público diseña servicios, diseña proyectos, diseña interfaces con los usuarios, básicamente. Y sobre todo, un poco el por qué innovar, por qué tienen que innovar las ciudades. Lo primero, por el concepto de adaptabilidad. La innovación, más que una buena idea, la innovación es la capacidad de una institución o de una persona o una organización de adaptarse a las fuerzas principales, digamos, a la complejidad, a la incertidumbre, a la disrupción, al cambio constante, a los fenómenos sociales, a la expansión de los derechos, que hacen la labor de lo público cada vez más compleja, cada vez más incierta. Entonces, los procesos de innovación son sobre todo una forma de hacer las cosas, es una capacidad, una habilidad, un estado del gobierno que es capaz de adaptarse a todo esto. No sé cómo ha pasado en Perú, yo sé que en Perú una de las cosas particulares cuando uno llega al Perú y aterriza ahí es esta forma de prestar el servicio de taxis, que es básicamente cualquier persona lo recoge en el carro de cualquier persona y uno no sabe ni la tarifa y tiene como que negociarla. Es una cosa que es bastante particular en el Perú. Pero en Colombia, por ejemplo, el Uber nos generó mucha disrupción porque los taxistas son un sector muy fuerte. Y entonces, ¿cómo se adaptan los gobiernos a esto? Pues la innovación pública, la innovación, digamos, es fundamental para generar esos procesos de adaptabilidad. Lo digo, la innovación no es tanto tener una buena idea, sino más bien generar habilidades de adaptabilidad de las organizaciones. La siguiente. Entonces, la innovación pública, y eso es un tema súper importante, la innovación pública no es la innovación hecha por el sector público ni para el sector público, sino la innovación pública es aquella innovación que genera valor público. Y por eso la innovación pública puede venir de los privados, de los emprendedores, de las empresas, de las universidades, de las organizaciones no gubernamentales, de los innovadores sociales. La innovación social, siempre lo decimos, y la innovación pública son hermanas. La siguiente, por favor. La innovación pública y la innovación social son hermanas. Porque no importa desde qué orilla, desde qué lugar la hago, porque vuelvo a decir, la innovación pública no es la innovación hecha para el sector público o por el sector público, sino la innovación que genera valor público, que soluciona retos públicos. Y entonces cuando empezamos a concebir esto, la innovación pública y la innovación social como hermanas, entonces entendemos, por ejemplo, que el emprendedor social que está solucionando un problema en un barrio, pongamos de Lima o de cualquier otra ciudad del Perú, esa organización que está, por ejemplo, ayudando a reducir el embarazo en niñas, adolescentes o en adolescentes, es un flagelo que genera tanta pobreza, por ejemplo, o aquella organización que está ayudando a tener soluciones de energía o de agua potable en los sectores rurales de nuestros países en Latinoamérica, está haciendo innovación pública. Esos startups, porque la definición, digamos, un poco unificada del GovTech, una que hoy, digamos, nos proponemos una nueva visión del GovTech, pero la visión tradicional son los startups que se dedican al GovTech, soluciones de gobierno que vienen de las de startups, digamos, de estos nuevos jugadores, de estos nuevos emprendedores que desarrollan soluciones para el mejoramiento de la administración pública. Pero básicamente, digamos, el mensaje que queremos es que entendemos la innovación pública como eso, como esa confluencia de actores públicos y privados para la solución de retos públicos. La siguiente. Trabajamos mucho sobre el enfoque de los habitantes de la innovación y así lo fortalecemos en todas las entidades. Bogotá tiene 73 entidades públicas, 53 sectoriales y 20 territoriales. Es decir, Bogotá está dividido en 20 localidades, comunas, como zonas, 20. Y tenemos en total 73 entidades. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Por un lado, fortalecer las habitantes de la innovación. Y esto es un enfoque bastante particular. Porque si se dan cuenta, pues digamos, por lo menos en esta parte, lo que queremos es que, digamos, como les decíamos, la innovación también es una capacidad. Entonces, ¿cómo formó la capacidad? Por lo menos con estas cosas, con estos elementos que están aquí, ya les voy a hablar un poco.
y también con uno que no está acá, que también ya me voy a referir. Pero quiero resaltar sobre todo tres. La llegada de nuevos talentos a la administración pública. Está muy llena de abogados, a veces digamos, de profesionales de la ciencia política, por ejemplo. A veces economistas. Pero ¿cuántos, por ejemplo, antropólogos, ingenieros mecánicos, arquitectos recibimos en las entidades públicas? En Bogotá, en Bogotá y en Colombia eso es un problema. ¿Cuán difícil es contratar, por ejemplo, a un programador, alguien que sabe hacer código, desarrollar soluciones digitales, que a lo mejor no se ha graduado de la universidad y que la administración pública, en el mayor de los casos, si lo contrata como un personal no calificado, por ejemplo, pero tiene habilidades inmensas? Entonces, ¿cómo logramos, y este es un tema súper importante, cómo logramos contratar talento para la innovación? Y nosotros lo llamamos talentos raros. Porque ese abogado que siempre está ahí, ¿qué tal si sentamos a un abogado al lado de un ingeniero industrial, por ejemplo, para diseñar un servicio? Y es que nosotros, digamos, nos hemos dado cuenta cómo cuando, y ahí viene el otro habilidad que es este del intraemprendimiento, cómo cuando armamos células de profesionales de distintos saberes y conformamos eso que llamamos el intraemprendimiento. Imaginémonos un startup metido dentro de una entidad del gobierno que va desarrollando poco a poco prototipos que van cambiando las cosas, sin necesidad de parar, porque no podemos parar la prestación del servicio de las entidades, pero podemos lograr generar, no le llamamos una especie de caballo de Troya, un grupo que va cambiando las cosas desde adentro, en la marcha, y por eso el intraemprendimiento es tan importante. O la cultura de la experimentación y la cultura de la innovación. ¿Cómo logramos que el servidor público, que está un poco alienado, que lleva mucho tiempo en la administración pública, cómo logramos que empiece a experimentar? Y para eso la experimentación es súper importante las contralorías y las procuradurías de los países, porque los servidores públicos nos morimos del susto de experimentar con recursos públicos porque los entes de control inmediatamente están encima diciendo usted perdió plata pública. Nosotros lo llevamos en Colombia de detrimento patrimonial, que es, que es ese terror al que, digamos, le tenemos cuando intentamos o estamos integrando un prototipo. La innovación también es un poco, es una forma de fallar. No necesariamente que estemos buscando fallar, pero donde fallar por lo menos controlado, y obviamente no estamos hablando de despilfarrar los recursos, pero que uno siguiendo un procedimiento pueda equivocarse. Porque si no, no vamos a cambiar o vamos a cambiar muy lento. Y también una cosa muy importante, el liderazgo de la innovación. Es un liderazgo, en palabras del profesor Heifetz de Harvard, un liderazgo adaptativo, no es un liderazgo basado en la autoridad. Porque cuando el jefe siempre está diciendo qué hacer y las estructuras son demasiado verticales, es muy difícil innovar. El liderazgo más vertical, un liderazgo que le entrega el trabajo a los demás, que le reconoce el trabajo, que deja crear a la gente, y le digo, le reconoce lo que hace, que genera incentivos. Nosotros, cuando, no sé cómo decir esta palabra, cómo dicen esta palabra en Perú, nosotros decimos sapo o lambón, aquel que se quiere como congraciar con el jefe. No sé si, bueno, si ustedes lo dicen así. Pero básicamente cuando alguien quiere innovar, a veces en el sector público, los compañeros que son de carrera administrativa le dicen, ¿usted por qué está haciendo más de lo que le piden? No sea sapo, no sea lambón. ¿Sí? No sea como un besajefes, como lo dicen a veces también. ¿Por qué? Porque cuando el servidor público hace un poco más de lo que se le pide y la innovación de pronto es también eso, es esa actitud, ese inconformismo, es ese sentimiento del servidor público de que las cosas están en versión beta y que pueden mejorar. Pero cómo ese liderazgo abre y genera incentivos para que esa persona pueda realmente innovar. Y una cosa muy importante, revitalizar el propósito de los servidores públicos. A muchos, después de mucho tiempo, se nos marchita el alma. Ya no sabemos ni siquiera por qué estamos trabajando en un lugar, se nos olvida. A veces estamos haciendo cosas tan rutinarias y tenemos que volver el propósito, volver a entender por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Porque si no tenemos propósito, no vamos a querer mejorar lo que hacemos. Y nosotros queremos formar unos servidores públicos eh, digamos, que estén dispuestos a dar, como decimos, la milla extra. La innovación es ante todo una vocación. Es, vuelvo y digo, es ese deseo del servicio público
Por ejemplo, un servidor público que ve una fila enfrente de la entidad pública y dice, oiga, no debería haber fila en este sitio, porque no hacemos algo para que no haya fila. Y otro habilitante que no está aquí, pero que es muy poderoso, es la compra pública para la innovación. Lo vamos a ver más adelante. Pero es esa forma de comprar distinto, de asociarse de alguna manera con emprendedores, con empresas y desarrollar nuevos productos, nuevas cosas. Hoy si queremos, por ejemplo, comprar un paradero, queremos comprar una caneca, nos toca salir a comprar alguna que ya haya en el mercado y hacer una licitación, un proceso público que estandariza. Pero si que tal que queramos desarrollar cosas nuevas, es muy difícil en el sector público y hay unas figuras para hacerlo. La siguiente. La siguiente. Este es un poco el modelo, y con esto terminamos esta primera parte. Este es un poco el modelo del Laboratorio de Innovación Pública de Bogotá. Creamos un laboratorio que lo que hace es articular, digamos, fomentar que haya grupos de intraemprendimiento en todas las 73 entidades del distrito, porque no tiene sentido centralizar la innovación en una institución. Es mala práctica centralizar la innovación en una sola institución. Entonces, lo que queremos es descentralizar la innovación en las 73 entidades a través de grupos de intraemprendimiento. Además, que en cada alcaldía local, es decir, en el territorio, haya sedes de este laboratorio donde se pueda crear con la ciudadanía y donde haya ejercicios de innovación social o innovación comunitaria o innovación participativa en los barrios. Entonces, descentralizada, no jerárquica, es decir, nosotros no controlamos lo que las demás entidades hacen en innovación, pero sí les prestamos servicios. Les damos metodologías, formación y en general la gestión de todos los habitantes de la innovación. Les fortalecemos su política de intraemprendimiento. A veces ayudamos a los emprendedores, a los intraemprendedores de las entidades a convencer a sus jefes de adelantar ejercicios de innovación. También, IVO también crea y articula el ecosistema de innovación pública del distrito. Articulamos a las entidades nacionales, articulamos a las universidades, a los emprendedores y creamos un ecosistema. Nosotros pensamos que la innovación es más un hecho ecosistémico, no es un hecho jerárquico o estratégico, es ecosistémico. Es decir, que la idea es fomentar interacciones entre los actores para solucionar retos públicos. Por ejemplo, nosotros en este momento estamos mapeando todos los actores posibles que pueden ser parte de la innovación pública. Y yo le digo, innovadores sociales, universidades, los mismos colegios. Además, una línea de compra pública para la innovación que la hacemos en coordinación con la Secretaría Jurídica de la ciudad, que es la que dicta las políticas generales de contratación para la ciudad y cómo instaurar la compra pública para la innovación, el famoso CPI, que también nos morimos del susto. Los entes de control siempre están muy encima de la contratación y la compra pública de innovación es una forma muy distinta de hacer las cosas. Ya está reglamentada en el país hace unos años, yo me atrevería a decir que hace unos 5 años, y no hemos hecho en Bogotá la primera compra pública para la innovación, que es un proceso distinto, que como les decía, es un proceso nuevo en la que el Estado más bien se asocia con una startup para desarrollar de cero algo que no existe. ¿Cómo comprar en la administración pública algo que no existe? Muy difícil. La otra línea es el servicio de co-creación y prototipado y experimentación en los sectores. Por ejemplo, en este momento, por ponerles un ejemplo, estamos diseñando con la empresa de acueducto una tapa de alcantarilla que sea más difícil de robar, es decir, que no se la roben constantemente. Y también estamos entendiendo el problema, por qué se las roban, quién se las está robando, entender. Listo. Otra línea son los experimentos de ciencias del comportamiento y la cultura ciudadana para la innovación. Yo no sé si en Perú han leído al profesor Antanas Mocus, un exalcalde que desarrolló un concepto que está basado también mucho en la economía del comportamiento, la teoría de la motivación, que es la cultura ciudadana. Y también los experimentos de ciencias del comportamiento, del famoso Behavioral Economics, y todos los experimentos que uno puede hacer en la ciudad para desarrollar el ecosistema. Y eso es una forma también de innovación. Eso lo hacemos con la Subsecretaría de Cultura Ciudadana de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de Bogotá. Otra línea, un hub de innovación abierta para la solución de retos de ciudad e incubación de startups de interés público. Y ahorita lo vamos a ver un poco. La innovación no es solo tecnológica, la innovación también es no tecnológica. Y una startup de interés público, por ejemplo, es decir, una startup de un grupo de ciudadanos, tanto de innovación social como de innovación de alto impacto, que no está desarrollada por el sector público, pero que el sector público puede habilitar,
Entonces, nosotros fomentamos esos startups de interés público. Por ejemplo, los startups que ofrecen internet en las plazas o las patinetas eléctricas para la última milla del transporte público. Es decir, hay una cantidad de emprendimientos que pueden ser muy rentables. Por ejemplo, los emprendimientos de educación y tecnología, los famosos EdTech o de AgTech, agricultura y tecnología, que si bien son prestados por el sector privado, contribuyen a la solución de retos públicos. También está la incubación y aceleración de proyectos de transformación digital pública. Entonces nos metemos también, el IBUS también se mete mucho, y eso lo vamos a ahorita ampliar, en la transformación digital, en la implementación de tecnologías emergentes y el fomento del ecosistema de GovTech. Vamos a ampliar un poco en eso. Y la última línea es la innovación cívica, el gobierno abierto, la innovación local y comunitaria, la innovación participativa y el Civic Tech. Entonces, el laboratorio se dedica, en alianza con distintos actores, a desarrollar este gran ecosistema. Esto, como les digo, IVO es un ecosistema de estos servicios para lograr generar innovación pública en la ciudad. La siguiente. Entonces, ya pasando un poco al segundo tema, esta fue como nuestra descripción muy rápida sobre innovación pública. Ahora vamos a hablar un poco de esta línea entre, por ahora no la vamos a llamar GovTech, porque como lo digo, GovTech es una visión muy particular, y es esta de startups para gobierno. Nosotros la queremos, digamos, abordar en sentido amplio y le llamamos Tech más Gov, tecnología más gobierno, porque creo que no vale la pena compartimentar, porque a veces las palabras se ponen de moda, y el GovTech es una palabra que está de moda. Pero nosotros no queremos descuidarlo y preferimos generar una estrategia integral que integre por lo menos 4 cosas. Y lo que queremos fundamentalmente es acelerar la transformación digital en el distrito, no solo en el sector público, sino en la solución de retos. La primera son las agendas de transformación digital. Nosotros, en un trabajo arduo con las entidades, incluso mediante talleres de innovación, levantamos 100 proyectos. Digamos, las entidades iban diciendo que necesitaban, por ejemplo, la historia clínica electrónica para el caso de la salud, aplicaciones de movilidad en bicicleta para el caso de la Secretaría de Movilidad. Y así cada sector y cada entidad tenía sus propios proyectos, y levantamos 100 proyectos de transformación digital que estamos ayudando a acelerar desde el laboratorio y desde la estrategia, de la mano de las entidades que los van a implementar, pero nosotros como un acelerador. Y el Laboratorio de Innovación Pública de Bogotá es un acelerador de la transformación digital. Ayudamos a las entidades a hacer ejercicios de innovación para entender qué quieren. Intentamos descubrir cuál es el mejor problema, puede ser un prototipo de la solución. La segunda línea son los startups de interés público de base tecnológica, y es de esos startups de interés público que solucionan retos públicos, aquellos que son de base tecnológica. También enfocados, bueno, digo, no solo en lo administrativo del gobierno, sino en las funciones del gobierno, por más que los desarrollen el sector privado, y a veces, por ejemplo, a través de compra pública la innovación, aliarse con ellos. La tercera, la implementación de tecnologías emergentes, como el blockchain, como la inteligencia artificial, como la analítica de datos. Y por eso Bogotá también creó una agencia analítica de datos que se llama Ágata. Entonces, la institucionalidad de la innovación es principalmente, ahorita vamos a ver, un fondo, se llama el FITIC, un fondo de financiación que lo maneja la Secretaría de Desarrollo Económico, una agencia analítica de datos y un laboratorio de innovación. Y el cuarto componente es el GovTech, propiamente dicho. Y por eso nosotros quisimos hablar de primero de tecnología y gobierno, y el GovTech es uno de esos 4 eslabones, y puede ser a través del ecosistema de emprendimiento digital de la ciudad y del país, o del intraemprendimiento, es decir, GovTechs que desarrollan los mismos funcionarios de una entidad pública. Con eso le doy la palabra a Ángela para que continuemos con los otros temas, pero quería dejar como claro un poco este modelo, y es la visión integral de integrar estas 4 grandes columnas de la tecnología y el gobierno. Gracias, Santi. Listo, entonces ya pasando como a nuestra estrategia y esta línea de transformación digital, y ahora sí GovTech, de la que hablaba Santiago más temprano, que es una de las líneas de las 8 cajitas de IVO que nos estaba mostrando. Pues lo que nos gustaría contarles hoy es cómo venimos trabajando en esta línea y cómo estamos como organizando las actividades y estos servicios que les prestamos a todas las entidades para que pues puedan acelerar esta transformación digital
desde la innovación. Entonces, un poco, pues, y esto es una recapitulación de algo que ya había hablado Santi, pero pues nuestra estrategia de transformación digital, pues se basa en tiene dos patas. Por una parte, Bogotá, territorio inteligente, y gobierno abierto de Bogotá, y pues estas dos sumadas, que pues una es pues obviamente la parte de gobierno abierto que les contaba Santiago, y la otra es nuestra estrategia o la agenda de transformación digital de la ciudad, pues y estas dos digamos que nos llevan a esta nueva forma de gobernar con el ciudadano. Y otra vez, digamos que nosotros, como lo vemos aquí, es transformación digital con propósito, ¿no? No es transformación digital por tener tecnología y por adaptar como herramientas que estén de moda, sino transformación digital para mejorar las capacidades de los ciudadanos, para mejorar las oportunidades laborales y de vida de las personas en la ciudad, para empoderar a estas personas a que usen la tecnología como un medio para mejorar sus vidas y pues para mejorar su calidad de vida. Y todo esto pues está basado en una serie de habilitadores que pues nos permiten hacer estos ejercicios y hacer este trabajo de acelerar la transformación en el distrito. Que son 5, son por una parte la apropiación digital, que es fortalecer el uso y el acceso a las tecnologías de la información para todos los ciudadanos de la ciudad, ¿no? Entonces tanto aumentar la conectividad como aumentar pues el acceso, pues, por eso tenemos ahí infraestructura y mejor conectividad como otro de estos pilares, ¿cierto? Pues mejoramos la posibilidad de conectarse y pues la posibilidad de que estas personas puedan usar las tecnologías que existen. Tenemos, como decía Santiago, la Agencia de Analítica de Datos, que es usar datos para transformar y para hacer políticas públicas basadas en datos eh, pues que nos den, digamos, para tener todo este ecosistema en la cabeza, y pues usar la innovación pública también para hacerlo. Y pues por último, la seguridad y privacidad de la información, que pues es un pilar pues muy importante obviamente en este mundo digital. Y pues todo esto es lo que compone esta política de territorio, Bogotá Territorio Inteligente, que pues es nuestra política de transformación digital. Entonces, ya pasando a hablar del equipo de innovación, pues nuestro equipo de innovación está ahora potenciado por este pues, premio que nos ganamos de Bloomberg. Fuimos seleccionados como uno de los iTeams de este año por Bloomberg Philanthropies, y pues entramos a ser, digamos, parte con muchísimo orgullo de una red de ciudades innovadoras alrededor del mundo. Pues en este caso, en esta edición, pues estamos junto con Washington, con Ciudad de México, San Francisco, Reykjavik y Ámsterdam. Y pues básicamente pues lo que hace este premio que nos ganamos pues es ayudarnos como a entrar en este mundo, o a adentrarnos y a fortalecernos dentro de este mundo de ciudades innovadoras, pues donde podemos aprovechar las redes, los conocimientos que ya se han generado en innovación pues en otras ciudades del mundo. Entonces, pues digamos que esto pues nos llena de mucho orgullo, y pues nos ha ayudado a fortalecernos como el equipo de innovación. De cómo se compone este equipo de innovación, el iTeam de la ciudad de Bogotá está compuesto por dos entidades y pues apalancado por este fondo FITIC del que hablaba Santiago. Y por un lado entonces está nuevamente la Agencia de Analítica de Datos de la ciudad, en donde se usa la innovación para el aprovechamiento de datos en procesos de analítica, es decir, es toda la parte que tiene que ver con usar datos para mejorar las políticas públicas. Nuevamente, todo esto es pues con un propósito muy específico, es usar los datos que se generan en la ciudad, o pues explorar nuevas formas de generar nuevos datos para poder hacer mejores políticas públicas que en últimas mejoren la vida de los ciudadanos, ¿no? Siempre con ese objetivo último de mejorar las vidas de las personas a las que pues estamos sirviendo. Y pues por el otro lado tenemos Ivo, que como pues Santi estaba contando, es el dinamizador de la innovación pública de la ciudad, de la innovación pública tanto digital como no digital, ¿cierto? Pero en este caso pues estamos en la patica digital. Eh, y pues este equipo es lo que nos permite nuevamente articularnos y llegar juntos a prestar estos servicios de innovación para toda la ciudad y para todas las entidades que, pues, que están buscando transformarse digitalmente.
Entonces, digamos que el iTeam tiene dos objetivos principales, pues dos líneas de objetivos principales, porque en realidad pues, son varios objetivos. Por un lado, es el fortalecimiento de la capacidad de innovación en la ciudad. Entonces, nosotros nuevamente lo que queremos hacer no es llegar a imponer la innovación y poner la agenda y decirles a las entidades que tienen que hacer, sino queremos fortalecer las capacidades dentro de las mismas entidades para que ellos mismos puedan impulsar la innovación en temas, otra vez, tanto digitales como no digitales. Entonces, pues digamos, acá queremos fomentar el talento en innovación, queremos aumentar los conocimientos, queremos proveerle a las entidades públicas aquellas metodologías en innovación para que ellas mismas puedan empezar a hacer estos procesos de innovación para la transformación digital o para su transformación análoga. Y pues digamos que nuevamente pues este iTeam viene con el acceso a las redes internacionales de expertos que nos permite apalancarnos de todo este conocimiento que se ha generado en otras ciudades en el mundo y poder pues traer y adaptarlo a la ciudad de Bogotá, intercambiar saberes e ideas entre funcionarios públicos nacionales e internacionales y pues muy importante digamos que todo esto genere ese cambio en las prácticas de la administración pública de la ciudad. Entonces, pues otra vez para que podamos como implantar ese chip de la innovación en todas las entidades públicas y que pues una vez digamos que ya pues en algún momento las entidades puedan empezar a andar, puedan empezar a innovar por sí mismas, ese pues es nuestro objetivo último. Y por el otro, pues el otro, digamos, gran pilar de los objetivos que tenemos con el iTeam es la ejecución de estas agendas de transformación digital. Y pues acá hay una lista, pero ya más tarde vamos a contarles un poco más en detalle sobre estos proyectos. Entonces, nuevamente, pues el objetivo del iTeam en términos de transformación digital, pues es acelerar la transformación digital en la ciudad por medio de la innovación. Y esto nuevamente como que empieza desde estas agendas de transformación digital, que como dijo Santiago antes, ayudamos nosotros a identificar y tenemos 100 agendas diferentes en diferentes sectores. Entonces tenemos agendas de transformación verde y cambio climático, tenemos agendas de cultura, que está Bogotá Creadora, Consciente y Feliz, tenemos agendas de transformación digital para la reactivación y el bienestar económico de la ciudad, tenemos agendas en torno al sistema distrital de cuidado, que es toda esta red de cuidado a poblaciones vulnerables y de ayudas a las poblaciones que más lo necesitan. Hay agendas de transformación digital en salud, en simplificación del día de las personas, es decir, simplificación de trámites y de los procesos que tienen que hacer las personas para pues, poder funcionar en su día a día, en educación y pues entre otras. Entonces, estas agendas de transformación digital que son súper amplias, lo que nosotros hacemos con el iTeam es identificar cuáles son estos retos que están ligados a estas agendas y trabajar en conjunto con las entidades para acelerar esta transformación digital asociada a las agendas. Y nosotros lo que hacemos desde IVO es prestarles servicios para la aceleración de transformación digital y GovTech, y estos servicios son de diferentes tipos. Tenemos 6 servicios de aceleración para la transformación digital. El primero son ejercicios de innovación para la transformación digital, que pues es básicamente diseñar ejercicios completos de innovación en donde acompañamos a las entidades a pensar en el problema que tienen y cómo podría ser resuelto a través pues del uso de tecnologías o pues del uso de herramientas digitales. Y los acompañamos en todo este proceso tanto de problematización, es decir, de definir el problema, cómo en realidad cuál es el problema que están teniendo. De pronto el problema no es lo que habíamos pensado originalmente cuando identificamos la agenda, entonces hacemos este acompañamiento para identificar el problema. Luego lo que hacemos es apoyarlos en la ideación, es decir, a través nuevamente de metodologías de pensamiento de diseño y de pues, otras metodologías de innovación, acompañar a las entidades y ellas ayudarles a idear estas soluciones. Y pues también acompañarlos en el prototipado de estas ideas que salgan de estos procesos. Entonces, pues este es el ejercicio de innovación
para transformación digital, que pues obviamente se adecua a la entidad a la que se está aplicando. Por otra parte, tenemos el laboratorio de usabilidad y experiencia del usuario, que para nosotros nuevamente, pues otra vez, el fin último pues es mejorar la vida de los ciudadanos y en ese sentido para nosotros es extremadamente importante que los servicios que se prestan a los ciudadanos en la ciudad sean diseñados alrededor de sus necesidades. Eh, entonces, este servicio es otro que prestamos desde la transformación digital y es ayudar a las entidades a mejorar sus servicios pues a través de talleres de experiencia de usuario y de ejercicios de innovación alrededor de la experiencia del usuario. El tercer servicio que tenemos en esta línea es innovación para la implementación de tecnologías emergentes, que básicamente, pues otra vez muy ligado a lo que hablaba Santiago antes, lo que buscamos es pues, ayudar a las entidades a pensar en cómo podemos usar tecnologías emergentes para resolver problemas o retos existentes y crear un plan de acción para poder adaptar estas tecnologías emergentes, adoptar estas tecnologías emergentes, implementarlas. Y muy ligado a eso, pues está el fomento y conexión al ecosistema GovTech, que pues nuevamente pues pues es una línea pues digamos que está creciendo, pero pues las entidades no siempre tienen muy claro, y pues esto lo vamos a hablar un poco más en detalle más adelante, pero pues cómo conectarse a ese ecosistema de solucionadores que digamos son no tradicionales dentro del gobierno, pues y que de pronto no es tan claro cómo se puede hacer esa conexión. Entonces es otro de los servicios. Eh, bueno, tenemos un servicio de formación en habilidades digitales, obviamente muy importante para poder aprovechar todas estas tecnologías. Y el último ejercicio para la apropiación y gestión del cambio de proyectos digitales, que también es pues prestarle a las entidades acompañamiento para poder adoptar estas herramientas digitales que se están desarrollando, también a través de ejercicios de innovación y de acompañamiento pues con ese enfoque. Entonces, nuevamente pues es como lo que hacemos es tomar toda esa filosofía de la que nos habló Santiago en la primera parte y aplicarla pues ya en estos proyectos súper específicos para que a través de de la innovación, perdón, podamos acelerar los proyectos, las agendas de transformación digital en la ciudad. Entonces, pues digamos que nos gustaría contarles también un par de proyectos en los que hemos estado trabajando para que pues puedan dar como una idea de en qué consisten estos ejercicios. Uno de ellos es este proyecto de catastro unificado de redes y usuarios, donde lo que se busca es que a través de la interoperabilidad se puedan conectar los datos de las empresas de servicios públicos, del catastro de la ciudad y otros datos que tal vez ni siquiera se han pensado, ¿no? Digamos que en todo esto es el punto del ejercicio de innovación y es como ayudar a pensar como un poco fuera de la caja y es como, bueno, ¿cómo podemos juntar esta información que se tiene de los servicios públicos en la ciudad para poder darle valor tanto a las empresas de servicios públicos como a los ciudadanos y a la ciudad? Digamos, un problema que hemos visto que es muy común es que cuando se va a hacer un proyecto, eh, no sé, a modificar una tubería de acueducto, se abre la calle y como las redes no están unificadas, entonces después cuando tienen que modificar la red del gas, pues se abre la calle otra vez y pues esto resulta como en procesos ineficientes. Esto lo que busca es pues poder tener un solo sitio de información donde pues uno pueda ver todas las redes de servicios públicos y poder solucionar problemas como estos. Pero entonces lo que nosotros estamos buscando ayudar con este servicio de aceleración es traer a los actores a la mesa para que a través de la innovación podamos identificar de verdad cuáles son las problemáticas que se deben resolver y cómo se debe diseñar la herramienta para que responda a las necesidades de todos los actores que pues, que van a estar involucrados en este proyecto. Pues en lugar de pues, tomar la decisión desde arriba y después informarle a los implicados, pues digamos que el proceso es construir con todas las personas y pues incluso con los ciudadanos. Otro proyecto en el que estamos trabajando es el
con la Secretaría de la Mujer en el Sistema Distrital de Cuidado, en donde estamos apoyando en el diseño de un sistema de información para que se pueda registrar la información de las mujeres que están en este sistema. El Sistema Distrital de Cuidado es una red de servicios que está ubicada en cada localidad de la ciudad, donde se le presta diferentes tipos de servicios de diferentes tipos de entidades de la ciudad a mujeres que son cuidadoras de otras personas, o sea, que tienen a su cargo niños o adultos mayores, y que pues digamos, por la naturaleza de ese trabajo del cuidado, pues tienen muchas restricciones de tiempo. Entonces, pues uno de los problemas que se han identificado es que pues se necesita un mejor sistema de información para esto, y pues le estamos apoyando a través de la innovación nuevamente a pensar en cómo se pueden mejorar estos servicios y cómo se pueden, digamos, hacer mejor uso de la información que se produce en este sistema. Y otro de los proyectos que estamos trabajando es cómo usamos analítica de datos para mejorar la prestación de servicios de salud. Entonces, nuevamente, pues estos servicios, estos ejercicios de innovación los estamos haciendo con las entidades pues, relacionadas a la prestación de salud en el distrito, para poder identificar esos casos en los que podríamos usar la analítica de datos, y nuevamente todo esto muy de la mano con Ágata, la agencia de analítica de datos, ¿no? Nosotros pues nuevamente todo lo que les estoy exponiendo acá es nuestro trabajo como el I-Team, el equipo de innovación de la ciudad, y pues lo que buscamos es otra vez a través de la innovación y de la analítica de datos encontrar casos donde podamos mejorar la prestación de servicios de salud a través de la analítica. Entonces, pues con esto te paso la palabra a Santi para que nos cuentes de los otros proyectos que nos quedan. Perfecto. Con base un poco en el ejercicio del catastro unificado, ese esfuerzo por unificar, sobre todo entre operadores de telecomunicaciones y de servicios públicos, ese entramado de los servicios públicos de la ciudad, que muchas veces en las ciudades se construye infraestructura, lo construyen distintos actores y no sabemos qué hay. Una evolución de eso estamos en proceso, obviamente, por ahora de planeación, que además tiene muchos desafíos, sobre todo desde el punto de vista de privacidad, de la creación del gemelo digital de la ciudad. Ya hemos hecho algunos ejercicios por un par de manzanas, pues digamos de manzanas, de cuadras, pero pues un gemelo digital, eso, como ustedes saben, o muchos de ustedes saben, es una réplica digital en tercera dimensión de la ciudad, donde uno le puede cargar cualquier variable, los semáforos, las vías, la altura de los edificios, la red de servicios públicos. Es decir, es una réplica para poder tomar decisiones o para poder tener la infraestructura en un soporte digital. Eso tiene obviamente desafíos inmensos de privacidad, porque vamos a replicar incluso en algunos casos la forma y la altura de los edificios, es decir, es muy fácil identificarlo. Creo que no es nada mucho más grave que lo que hoy, por ejemplo, tenemos con Google Maps, digamos, de la visión de los mapas desde arriba, desde el punto de vista de privacidad, pero obviamente hay que tener muchísimo cuidado. Ese es un proyecto que queremos hacer en el marco del proyecto con Bloomberg, y que yo creo que es muy útil para las políticas públicas y los tomadores de decisiones. Es decir, imagínese uno poder tener una réplica de la ciudad donde uno puede planear una cantidad de cosas y que le pueda cargar las variables en tiempo real. El flujo de vehículos, los semáforos, cómo cambian, el flujo de agua, las redes de energía, en fin. Por ejemplo, en momentos, o incluso con mapas de calor también, los puntos críticos de seguridad, los puntos críticos de disposición ilegal de basura, cosas así. Ese es uno de los proyectos que más le tenemos un poco, pues que más le vamos a meter esfuerzo para poder tener eso a disposición del gobierno. Otro llamamos Bogotá Territorio STEM. Es básicamente, tiene dos componentes. Uno, la que llamamos la Academia para la Cuarta Revolución Industrial, es formación de competencias digitales en la educación, que se conoce como a lo largo de la vida, es decir, desde los colegios, pero también entrenamiento y reentrenamiento de la fuerza laboral, y también para los servidores públicos, es decir, que haya competencias STEM y competencias para la Cuarta Revolución Industrial en la población en Bogotá. Ese es uno. Y lo otro es el desarrollo de prototipos digitales para transformación digital de la educación. La siguiente.
Otro, en Bogotá la bicicleta siempre ha sido muy importante. Somos pioneros en una cosa que llamamos la ciclovía. Los domingos hasta las 2 de la tarde cerramos algunas vías muy importantes para la ciudad y las volvemos 100% para bicicletas, patines y para que las familias salgan a caminar y hacer deporte. Y hemos construido una infraestructura de bicirrutas, de ciclovías, digamos, eh, que muchos están, digamos, en los andenes y que forman parte de la infraestructura de la ciudad, y que ya hoy es usada por muchísimos ciudadanos que se transportan en bicicleta, como una forma de combatir la contaminación y también el tiempo de transporte. Bogotá tiene un problema de movilidad inmenso. Movilizarse en Bogotá, digamos, la pandemia ha bajado un poco, pero movilizarse en Bogotá, y ustedes creo que lo deben saber, es bastante caótico en algunos horarios, a veces también, por ejemplo, como en la Ciudad de México. Y la movilidad en bicicleta ha cogido muchísima fuerza en Bogotá, y los usuarios, de hecho, ya forman colectivos de usuarios de bicicletas y se ven cada día más personas. Incluso ha generado mucha polémica que se van cerrando carriles de las vías principales para abrirle campo a ciclorrutas y ciclocarriles. Y entonces, una posición de nuestra alcaldesa es cómo le podemos prestar servicios a esos biciusuarios. Por ejemplo, una especie de Waze para bicicletas que nos diga, pues, dónde está todo el entramado de ciclorrutas que han construido distintas entidades públicas. Eso, por ejemplo, los servicios como parqueaderos para bicicletas, lugares donde se puedan despinchar, los cruces peligrosos, las rutas, y donde los ciudadanos puedan denunciar cuáles son las rutas más peligrosas. A veces, no sé si como pasa en Lima, pero en Bogotá a veces, por ejemplo, hay flagelos de robo de bicicletas, por ejemplo. Entonces, la idea es generar un sistema que le permita al biciusuario saber dónde están los servicios, incluso, por ejemplo, los restaurantes, donde puede ir en la marcha, pero todo ahora enfocado ya no en el vehículo, como está enfocado, por ejemplo, Waze, sino más enfocado en el uso de la bicicleta. Siguiente. Listo. Y aquí quiero hablar dos cosas importantes, y en el tema de GovTech propiamente dicho, que además lo enfocamos como una estrategia de aceleración de la transformación digital. Es un poco lo que les decíamos. Lo primero es que generamos con el Gobierno Nacional una alianza en el marco de lo que llamamos un Se Emprende. Y digamos, dos cosas importantes. La primera es que tenemos una visión ecosistémica del GovTech, como les decía, una visión donde tenemos que fomentar el emprendimiento por un lado, donde tenemos que fomentar la relación entre las entidades públicas y los desarrolladores y los emprendedores. Y y queremos tener, digamos, un hub de innovación abierta. De hecho, con el Gobierno Nacional creamos una estrategia que se llama Se Emprende. Es un lugar que funciona 24 horas, donde vamos a estar constantemente haciendo ejercicios de innovación para la incubación de GovTech y startups de interés público. La siguiente. También hemos querido articularnos con el Gobierno Nacional, con el laboratorio que se llama MILAB, es el laboratorio de innovación, del laboratorio de GovTech del Gobierno Nacional. Yo creo que en ese tema los ecosistemas locales contribuyen, pero ante todo es importante los ecosistemas nacionales. Entonces estamos articulados a MILAB y también estamos articulados a la agenda latinoamericana a través de la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, que ha sido ahorita un actor fundamental en el fortalecimiento del ecosistema GovTech. Hoy, por ejemplo, estamos trabajando con ellos compra pública para la innovación, el desarrollo de unos pilotos de compra pública para la innovación, que va a ser la forma en la que le vamos a poder comprar las soluciones a los desarrolladores de GovTech digamos, de Latinoamérica. Y además también estamos trabajando con ellos en la gobernanza y en el diseño del modelo de gobernanza del ecosistema de GovTech en la ciudad. Hay varios actores muy importantes dentro del ecosistema de GovTech. Por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Económico, que es la que financia los emprendimientos. La Alta Consejería para Transformación Digital de la ciudad, por otro lado, y todos los actores del gobierno nacional. Te doy la palabra. Perfecto, Santi, gracias. Otra de estas acciones que estamos llevando a cabo y
que tenemos dentro de nuestro plan y estrategia GovTech es el fomento del GovTech a través de retos de innovación abierta. Entonces, nuevamente, pues lo que queremos es poder hacer esta conexión entre esas necesidades de las entidades para su transformación digital y estos solucionadores que están en el ecosistema GovTech a través de pues estos retos de innovación para poder pues juntarlos y que pues sean estos solucionadores GovTech quienes pues digamos, faciliten este desarrollo de las herramientas tecnológicas que pues se requieran para solucionar esos retos. Entonces, pues esto se da pues a diferentes niveles, pues digamos que pues con el objetivo último de fomentar el relacionamiento del distrito con solucionadores, ¿no? Nuevamente, pues esto, y pues, pues es algo que es muy nuevo todavía pues dentro del distrito, pues digamos, el pensar en que pequeñas empresas y startups puedan resolverle los grandes problemas a las entidades. Entonces, pues lo que buscamos a través de esta acción es poder fomentar ese relacionamiento y, digamos, abriendo espacios de encuentro donde podamos hacer como un showcase de, pues, de estas necesidades y de pues, cuáles son estos solucionadores que existen en el mercado, tanto nacional como pues a nivel latinoamericano, porque pues eso también nos interesa, que pues este ecosistema sea lo más rico posible. Y pues otras acciones como Demo Days, donde los solucionadores puedan ir a mostrar sus servicios y sus productos y pues que puedan, digamos, inspirar a los funcionarios del distrito en pues en estas nuevas formas de hacer, de trabajar en conjunto. Y esto, digamos, muy importante, nuevamente, como eh, una de las acciones que tenemos desde IVO pues, es fortalecer esta agenda de compra pública para la innovación, eh, que pues es, digamos que muy de la mano con las estrategias de lo que se está haciendo a nivel nacional y con la CAF, que nos está ayudando también a pensar en cómo desarrollar y en cuáles son las necesidades que se necesitan, pues las cosas que se requieren para fomentar la compra pública para la innovación en el distrito. Eh, y pues otra vez nuevamente con el objetivo de poder buscar formas de conectar a estas necesidades del distrito con solucionadores que pues no necesariamente tienen las características para cumplir con los procesos normales de contratación y de licitación dentro del gobierno. Entonces, pues la idea es que a través de, pues, del desarrollo de esta estrategia para la CPI, pues podamos motivar y podamos fomentar que las entidades públicas puedan empezar a contratar solucionadores, GovTech y startups para resolver sus problemas y pues para adquirir servicios. Entonces, pues obviamente esto viene, esto está compuesto por una serie de acciones. Nosotros trabajamos muy de la mano con la Secretaría Jurídica del Distrito pues, para desarrollar esta agenda, pues que está, digamos, que contiene obviamente una estrategia y pues la estrategia jurídica y pues específica de cómo hacer CPI, pero también pues un componente grande que es muy importante para nosotros, que es el de como socialización y que los funcionarios del distrito pues puedan entender cómo pueden usar esta pues herramienta eh, para pues adquirir otra vez productos de forma innovadora. Entonces, pues digamos que es una parte importante de nuestra estrategia para fomentar el GovTech en la ciudad. Pues y por último, digamos que esto muy ligado a lo que acabo de decir, pues es promover la cultura de la apertura, que pues además de estas sesiones de pues cómo hacer CPI, pues es un poco más amplio de pues cómo formar y sensibilizar a los funcionarios del distrito en temas GovTech, digamos que pues muy en línea con lo que pues estamos haciendo hoy aquí, pues es digamos que nuestro objetivo y por eso es que pues digamos nuevamente me encantaría traer de nuevo lo que dije al principio, pues admiramos muchísimo este tipo de espacios porque vemos que el valor que tienen es inmenso, ¿no? Es inmenso en pues poder traer esta cultura de la apertura, esta cultura de la innovación a todos los funcionarios públicos del distrito para que podamos empezar a pensar diferente y a poder pues contratar GovTech
comprar diferente, poder hacer procesos de forma diferente nuevamente con el objetivo y con un propósito último de pues, mejorar la vida de los ciudadanos del distrito, pero pues nuevamente a través del cambio interno y como el cambio en la administración pública. Entonces, pues con esto cerramos. Nuevamente, muchísimas gracias por la invitación y pues estamos aquí atentos a sus preguntas. Agradecemos a Ángela María Reyes y Santiago Amador por esta conferencia y por su interesante participación. A continuación, pasaremos a las preguntas del público, las que serán presentadas por el señor Miguel Báez Vargas, director general de la Escuela Nacional de Control, y José Burga Carvajal, presidente ejecutivo de GovTech Perú. Ángela, Santiago, bueno, en principio felicitar la exposición de cada uno de ustedes, bastante complementada, bastante inspiradora, ¿no? Para poder seguir el ejemplo que ustedes vienen trabajando, ¿no? Y realmente nos dejan los desafíos que necesitamos realmente trabajar para poder empezar, ¿no? Empezar a, como muchos de los expositores que han venido hablando en estos espacios, ¿no? El de tener pequeños triunfos, ¿no? Pequeños triunfos para poder justamente instaurar estos cambios que nos trae esta nueva normalidad en relación al uso de la tecnología, la transformación, la innovación. En esta oportunidad, José, déjame partir a mí con la primera pregunta, por favor, y es justamente la última que proyectaba Ángela, porque si bien es cierto, en relación a la contratación, ¿cómo le llamaban? La compra pública para la innovación, ¿no? Y Santiago también lo mencionó y dijo, no, oye, deberíamos empezar por la Contraloría, ¿no? Porque el funcionario público tiene temor a contratar algo que no existe, ¿no? Y lo dijo así tan claro que creo que las 443 personas que están aquí hemos entendido, ¿no? Y justamente, ¿cómo Bogotá adapta esta nueva normativa, este instrumento técnico legal, ¿no? Sabiendo de que los sistemas administrativos, digamos, de cada país están articulados, ¿no? O sea, hay un planeamiento, un presupuesto, un sistema de inversiones, ¿no? También contrataciones y control. O sea, digamos, decirlo en simple, hay como 5 sistemas que normalmente están muy bien articulados en relación a las inversiones, ¿no? Entonces, en Bogotá, ¿cómo están haciendo para que justamente haya esa articulación sistémica, ¿no? Y comience a funcionar este tema de las contrataciones innovadoras, inteligentes, que tienen otro perfil, ¿verdad? Que tienen un perfil distinto a lo de lo convencional. Bueno, yo ahí quiero responder, digamos, ese término digamos, innovación en la compra pública tiene como 3 acepciones. Una, compra pública de innovación o de tecnología, que es cómo estamos empezando a comprar tecnología, que es una de las cosas muy difíciles en el Estado, porque digamos, la interoperabilidad, por ejemplo, depende de lo que compremos y cómo lo compremos. Eso por un lado. Lo segundo es que muchas veces no sabemos qué comprar, es difícil saber qué tecnología comprar, también por la obsolescencia, es decir, cuánto me va a durar, cuánto se va a demorar el servidor público en adaptar la nueva tecnología que compremos. Entonces, esa es una forma, digamos, esa es una forma, lo que se llama compra, digamos, compra pública de innovación o de tecnología. Generalmente se usan los mecanismos tradicionales de la licitación pública o la convocatoria pública, porque ya sabemos que necesitamos algo cierto, es decir, necesitamos un sistema de información, necesitamos unas bases, perdón, unos equipos de almacenamiento, de acuerdo a un sistema que hemos diseñado, pero pues más o menos ahí sabemos más o menos qué comprar. Pues lo digo, sigue igual siendo muy difícil y las entidades siempre necesitan mucho acompañamiento de saber qué comprar. ¿Sí?
Eso es una excepción. La segunda es innovación en la compra pública. Es esas nuevas formas de comprar, por ejemplo, las subastas inversas. Nosotros en Colombia hicimos una subasta inversa para, en lugar de decir tengo tanto dinero, de decir eh, tengo tanto dinero para comprar tantos computadores, por ejemplo, cuando nos compramos computadores para las escuelas rurales, nos hicimos una subasta inversa, diciendo, señores, ¿cuántos computadores me entregan con este dinero? Y entonces empieza, en lugar de que me sobre dinero, lo que hago es que me entreguen más computadores para las escuelas rurales, por ejemplo. Esa es una forma distinta de comprar. Y la tercera excepción es la compra pública para la innovación, que es lo que yo decía, comprar cosas que no existen. No tengo un objeto cierto que comprar y eso complica las cosas. Entonces, generalmente, por ejemplo, cuando yo quiero innovar, imaginemos que queremos generar unos paraderos de buses para la ciudad de Lima, pero no queremos comprar el típico paradero que siempre nos venden los proveedores tradicionales de paraderos, sino que queremos generar uno que sea ambientalmente sostenible, que sea informativo, no sé, atributos que la gente considere que son valiosos. ¿Cómo hace para comprar? Hay un caso muy sonado, en este caso los paraderos, por ejemplo, de Uruguay, y es, oigan, ¿por qué no le entregamos una avenida grande y la fraccionamos y dejamos que cada emprendedor genere un solo prototipo de lo que podría ser el mejor paradero y que la gente escoja cuál es el mejor paradero de bus, el que mejor cumple con con todos los desarrollos? Porque si no vamos a seguir comprando siempre lo mismo. Entonces, los gobiernos europeos, por ejemplo, innovan, generan la famosa Caneca Barcelona, que es la que usamos en muchas ciudades latinoamericanas en el espacio público, pero nosotros no podemos innovar, nos toca comprar algo que alguien ya innovó. Entonces, ¿cómo desarrollar esas cosas que no existen? Y entonces, y además un poco, por ejemplo, el GovTech o las startups para gobierno, se desarrollan también con compra pública para innovación. Y es, venga, sentémonos juntos, Estado y emprendedores, y desarrollamos un prototipo, y si nos funciona, experimentamos juntos, corremos el riesgo juntos, y si nos funciona, yo se lo compro. Pero yo no puedo salir al mercado a decir qué necesito porque todavía no sé cuál es la solución. Yo tengo, por ejemplo, un problema, no sé, demoras en la contratación pública. Me voy a inventar un nuevo sistema de información que reduzca esas demoras, por ejemplo. Entonces, el Estado, ya, digamos, a través de un mecanismo también abierto, selecciona un grupo emprendedor, un grupo de emprendedores, una startup, por ejemplo, o a una unidad de negocio, una empresa innovadora, y a riesgo desarrollen y experimenten la solución. Pero hay muchos temas involucrados, por ejemplo. Poder distinguir si eso realmente no existe o si existe. Porque si existe, tengo que hacer una licitación. Pero si no existe, por ejemplo, me puedo ir por ahí. Eso es uno de los temas más difíciles de entender. Lo segundo, el tema de los derechos de autor. Cuando desarrollemos el emprendedor y el Estado, desarrollemos una solución de quién es. ¿Es del emprendedor o es del Estado? El modelo tradicional, digamos, el modelo dice, no, es del emprendedor. No me lo cobra a mí porque lo desarrolló conmigo y de pronto podemos ir incluso el modelo de negocio, pero el emprendedor se lo va a poder vender a otras entidades del país o del mundo. El ecosistema GovTech, por ejemplo, un ecosistema que está muy desarrollado es el español y tiene algunas soluciones que incluso vienen y nos venden aquí esas soluciones en GovTech, que aquí ya, cuando ya está desarrollado, cuando ya se desarrolla el prototipo, ya no se lo puedo comprar por compra pública de la innovación, porque ya existe. Entonces yo lo que digo es, necesito una solución así y los proveedores los tienen que comprar. Lo que ha pasado es que eso está reglamentado en el país hace unos 5 años, pero todavía no hemos entrenado las áreas jurídicas para entender cuándo se puede usar, cómo se puede usar y hasta dónde la quiero llevar. Porque para la primera parte es sencillo. Los famosos concursos, yo hago un concurso y desarrollo y experimento, pero ya una vez está, ¿cómo lo escalo? Porque además también pasa que los emprendedores, por ejemplo, tienen muy buenas ideas, pero de pronto no tienen el músculo financiero para escalar esa solución y poder asumir un contrato con el Estado de proveeduría de millones de dólares, no tienen esa capacidad. Entonces, ¿cómo lograr que los emprendedores, por ejemplo, se asocien con los proveedores tradicionales? Es decir, hay todavía muchas cosas por resolver y doctor Miguel, no lo tenemos resuelto. Por eso, en ese momento, CAF nos ayudó para hacer una primera guía para la ciudad,
Y vamos a hacer también un poco lo que llamamos nosotros evangelización en las áreas jurídicas y en los entes de control. Y vamos a hacer 2 pilotos, es decir, 2 primeras pruebas para eso. Digamos, esta es una cosa que está todavía como sin acabarse de inventar. Pues digo, una norma que le permite hace 5 años y 0 compras públicas para la innovación en Bogotá exitosas. Es decir, no hemos podido todavía hacerlo. Tiene el micrófono apagado. Gracias, gracias Santiago, disculpa. Dale, José, a ver, para mí. Sí, bueno, aunarme a ella las felicitaciones también, Santiago. Gracias también por todo ese despliegue que vienen haciendo en Bogotá. Igualmente, Ángela, agradecerte nuevamente por tu exposición. Eh, Quería un poco entrar a la parte de lo que es la agenda de transformación digital que viene manejando. Hay dos puntos importantísimos que, digamos, de alguna manera también quizás adolecemos, ¿no? En Perú, quizás en Lima, en diferentes municipios, que es la estrategia que tiene que ver con el gobierno de datos abiertos, ¿no? Con todo este impulso de transparentar, ¿no? Y con datos pues, que estén estructurados, que puedan ser, digamos, utilizados, ¿no? por la economía digital. Y lo otro que tiene que ver también, que vi ahí en la presentación, con lo referente a la educación digital, ¿no? Y justo lo comentaba en el chat algunos participantes, esa forma en la cual pues, uno no solamente despliega hacia adentro el desarrollo de capacidades, ¿no? de funcionarios, de autoridades, sino también qué tan importante es involucrar a la ciudadanía, ¿no? En el uso y en la importancia de esta transformación digital, ¿no? Porque a veces uno puede decir, ¿no? Un decito, ¿no? Por un tema de prioridad, ¿no? Es decir, prefiero temas de infraestructura, ¿no? A temas de tecnología. Entonces, esto también me imagino un proceso que se vive aquí en Perú, pero quisiéramos escucharlos de repente también desde Bogotá, cómo ha sido ese proceso de transición o de fortalecimiento por el lado del gobierno de datos, ¿no? De ese impulso de datos gubernamentales y por el lado del desarrollo del talento digital, ¿no? Eso. Bueno, yo quiero decir 2 cosas. Es un tema que todavía no está resuelto, el tema de los datos abiertos. Estamos en proceso de aprendizaje, sobre todo en una fase que llamamos nosotros de cultura de datos, de entender que los datos valen, que cada entidad tiene variables. Para los temas, por ejemplo, de infraestructura y espacio público, en eso somos un ejemplo, yo creo que incluso latinoamericano, tenemos una cosa que se llama IDECA, es un portal referenciado donde está la infraestructura del espacio público y la protección del espacio público, y ahí podemos, y con esos datos, pues en esos mapas hemos interactuado mucho, pero en otros sectores todavía estamos aprendiendo. De hecho, por ejemplo, por eso creamos esta agencia que se llama Ágata, la Agencia Analítica de Datos, que tiene varias tareas. La primera, formar esa cultura de datos en las entidades, incluso sentarse con cada entidad y decir, oiga, ¿qué variables maneja usted que le pudieran servir al ecosistema? ¿O qué variables que maneja otra entidad le pudieran servir a ustedes? Por ejemplo, la correlación que hay entre fallas en el alumbrado público e inseguridad en las calles. Entonces, si yo sé, por ejemplo, que yo tengo los datos de las luminarias que están dañadas, porque lo puedo tener, es una base de datos que puedo tener, ¿cómo le puede servir eso a la Secretaría de Seguridad para hacer un despliegue de su fuerza pública? Por ejemplo. ¿Cómo, y eso logramos que los camiones de basura, los camiones que recogen la basura en la ciudad, los residuos, están conectados a GPS, por ejemplo, para que yo pueda ver las rutas por las cuales, en tiempo real, por dónde van los camiones. Incluso puedo ver dónde recogen la basura y yo puedo hacer un análisis, por ejemplo, para entender qué residuos produce cada zona de la ciudad. ¿Sí? Entonces, estamos en esa fase donde las entidades están empezando a ser conscientes y por eso creamos una agencia de analítica de datos que además le asigna un valor a los datos. Y entonces también se va a volver un asunto de Contraloría, porque si yo voto los datos de una variable que puede generar valor en el mercado, estoy generando detrimento patrimonial. Es esa conciencia de que los datos y la información en este siglo valen.
pero pues obviamente falta muchísima formación. Sabemos en algunos, digamos, para algunos servidores públicos, da lo mismo llenar un dato con una coma o con un punto, y sabemos que en las bases de datos no es lo mismo un punto o una coma, son comandos distintos para la analítica, por ejemplo. Entonces, generar esa estandarización y lo que se llama esos datos estructurados. Pero por eso, digamos, vuelvo, insisto, por eso creamos la Agencia de Analítica de Datos, que en principio lo que hace es prestar la asesoría a las entidades sobre protocolos de cómo generar esos datos, de por qué son importantes, talleres, incluso hacemos talleres para que cada entidad diga qué datos necesita y qué datos produce. También incluso con emprendedores le decimos, oiga, a los emprendedores le preguntamos, ¿qué datos quisiera usted de la ciudad? Ah, yo quiero los datos de contaminación, yo quiero los datos... Y ahí ya vamos generando valor a los datos, porque los datos en principio no tienen valor salvo que yo se los encuentre. Entonces lo primero que hacemos es evidenciar el valor de los datos. Lo segundo que debemos hacer es formar capacidad de analítica de datos. Y nosotros tenemos un habilitador que se llama el habilitador de analítica, que es un grupo de gente que se va a las entidades para entender si la entidad puede tener un caso de uso de analítica de datos. Es decir, oiga, usted mirando estos datos y estos datos podría mejorar la prestación de un servicio. Entonces se va a ese grupo, hacen ese análisis para ver si necesitan simplemente, si necesitan analítica de datos o si necesitan simplemente ordenar los datos. Es distinto. Y se va a ver cómo se hace. Y después la agencia llega a vender un servicio. Esa agencia es mixta, es sobre todo con capital de las empresas de servicios públicos de la ciudad, que son robustas, el Grupo de Energía y la empresa de teléfonos, que son empresas, digamos, rentables y que se confortan como empresas. Y entonces lo que hacen es las entidades públicas contratan con este nuevo actor, que es la Agencia de Analítica de Datos, para desarrollar todos esos procesos. Entonces, si se dan cuenta, tienen primero evangelización de la importancia de los datos, generamos valor a los datos. Segundo, formación básica en analítica de datos y conciencia de los datos que tienen. Tercero, un servicio ya estructurado de analítica de datos. Decidimos crear esa agencia un poco por eso y sobre todo porque entendimos que detrás de los datos hay riqueza. Entonces creamos una agencia, una empresa, digamos, que analice esos datos. Y ahora, en el tema de formación, pues dos cosas. La primera, creemos que para que un ecosistema digital sea saludable, tenemos que formar a todos los ciudadanos, es decir, empezar desde el colegio, con esta visión STEM, la capacidad de que los estudiantes aprendan, por ejemplo, código o los principios básicos de la analítica de datos, algoritmos y de la inteligencia artificial, algoritmia, programación para análisis de datos, cosas básicas. Pero también lo queremos formar en los servidores públicos y una estrategia también para formar esas habilidades de analítica de datos e inteligencia artificial de los servidores públicos. Y también articular la educación superior a eso, es decir, queremos generar masa crítica de personas que sepan de datos, y eso que yo creo que lo deben hacer las ciudades. A veces eso es un tema que se cree que es de labor nacional, pero yo creo que las ciudades tienen que meter un acelerador muy fuerte a formar en sus ciudadanos las competencias para la cuarta revolución industrial. Muchas gracias por la respuesta, Santi. Y sí, ¿no? O sea, eso es lo que realmente, esa es la necesidad, ¿no? El hecho de poder formar talento digital y trabajarlo de manera integral, ¿no? A veces algunos sectores, digamos, del gobierno, digamos, nacional o subnacional, trabajan agendas, pues, un poco separadas, digamos, al menos aquí lo vemos, ¿no? Constantemente. Pero qué José, importante es cuando... Sí, sí, sí. no, ahorita cuando acabaras te quería interrumpir porque veo que en el chat me están llegando las preguntas que ha hecho la audiencia y de pronto quisiera responder una de esas que está aquí, no sé qué pienses. Sí, Miguel, ahí, Aquí veo una, dice, ¿qué inconvenientes se podrían presentar en las municipalidades con la transformación digital y cómo se podrían afrontar? sí, sí, adelante. Bueno, digamos, en las municipalidades como Bogotá, creo que menos problemas. En las municipalidades de municipios más pequeños y apartados de las capitales, creo que muchos. Es decir, hay de todo tipo. Y repaso un poquito lo que hemos dicho. Lo primero es el entendimiento de lo que debo comprar. Es decir, que yo no compre soluciones, sino que yo entienda primero mi problema, haga ejercicios de innovación para entender qué solución necesito y que de pronto puedo encontrar cosas en el mercado o necesitar cosas que no están hechas. Eso es súper importante. Lo segundo, las curvas de adopción, es decir,
a veces transformamos lo digital, pero no transformamos la cultura de lo digital. Así como en Bogotá, en Colombia, no sé, me imagino que pero también los tenderos, la gente que vende en las tiendas, sigue anotando sus cuentas detrás de los cartones de cigarrillos. Van anotando las cuentas absolutamente informal. Así todavía hay servidores públicos que hacen las cosas todavía muy análogas, que todavía no confían mucho en los sistemas. Y a veces cambiamos primero los sistemas, pero no cambiamos la cultura y el back office que hay detrás de eso, y las curvas de adopción son muy largas. Eso puede pasar también muchísimo y es una cosa recurrente. El tercer inconveniente que podía pasar en la municipalidad es el tema de la interoperabilidad. Es decir, compramos cosas que no interoperan con otros sistemas. Y el mundo de la innovación pública y el mundo del GovTech es el mundo de la interoperabilidad y el mundo de la intersectorialidad. El ciudadano tiene una relación con el Estado, el ciudadano no tiene, o los problemas no están compartimentados en los silos de la administración pública. Una variable de educación, por ejemplo, me puede servir para una variable, como les decía, para una variable social del embarazo adolescente. Los problemas son multisectoriales. Y entonces muchas veces cuando queremos que la información interopere, por ejemplo, cuando queremos que alguien saque su pensión más rápido y queremos que el sistema de información, los sistemas de información dialoguen los unos con los otros, nos damos cuenta que la gente ha comprado cosas que no interoperan. Entonces, la interoperabilidad es otro asunto. Y por eso nosotros abordamos la transformación digital a la luz de los habilitantes. Tenemos un grupo de analítica de datos que mira a ver si hay un caso de analítica de datos que valga la pena involucrar. Dos, un servicio de análisis de interoperabilidad. Mandamos a alguien primero que ofrece un servicio como de guía para decir, oiga, si usted va a comprar y quiere interoperar con tales y tales, usted debería trabajar sobre esta plataforma para que pueda interoperar. Y el tercero, el servicio de innovación, el servicio de IVO, que es otro acelerador, donde vamos y le ayudamos a entender a las personas qué quieren comprar, porque uno a veces no sabe qué quiere comprar. Y a veces se pone de moda comprar, pero no para las necesidades. Y la innovación pública está basada en problemas, no basada en soluciones. Primero yo tengo que entender qué problema tengo. Entonces nosotros trabajamos a través de eso, a través de 3 servicios habilitantes. Entonces cuando una entidad quiere hacer transformación digital, le mandamos esas 3 cosas. Análisis de interoperabilidad, análisis digamos, de si es un caso de analítica de datos y innovación pública para el desarrollo de los primeros prototipos. Y ahí tal vez, Santi, súper importante mencionar uno de los problemas que se presentan, pues y que se ven que son más comunes, es cuando el diseño de estas herramientas y de estas soluciones tecnológicas no está centrado en las necesidades de los ciudadanos. Y pues digamos, porque estamos pensando en la tecnología como el fin y no como el medio para poder mejorar un servicio. Entonces, pues muy importante esta pata que está dentro de esta como servicio de innovación de tener en cuenta siempre al ciudadano en lo que se hace y ponerlo en el centro de lo que estamos diseñando. Y por eso es que para nosotros como esta línea de laboratorio de usabilidad y experiencia del usuario pues es tan importante porque pues si se pierde de vista cuando se aplican estas herramientas tecnológicas para la transformación digital, pues digamos que pues al final terminamos con una herramienta que puede ser muy bonita en el papel, pero que en realidad no está solucionando el problema último, que pues es prestar un mejor servicio al ciudadano y mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, pues eso, digamos que también es algo muy importante que pues es un inconveniente que podría, pues que es posible resolver también, siempre teniendo ese enfoque de pues tener siempre a todos los actores en mente y sus necesidades presentes. Ángela, y en esa misma línea, o sea, cuando una institución, un gobierno local, ¿no? Una administración pública, quiere iniciar este proceso de transformación digital y con lo que tú has dicho, o sea, el laboratorio te sirve justamente para experimentar, ¿no? Y ver qué realmente necesita la institución, ¿no? Y a veces empezamos al revés, ¿no? Empezamos comprando equipos tecnológicos, Waterhouse y todo ello, aún no sabiendo los proyectos o los casos de uso que yo necesito comenzar a hacer. Y aparte de esto no es la gran inversión, ¿verdad? O sea, el tener un laboratorio no es la gran inversión. La gran inversión es ya la implementación de estos casos de uso para el proyecto. En esa línea, ¿cuál es la experiencia de Bogotá justamente implementando este laboratorio?
Sí, entonces un poco y muy alineado con lo que acabas de decir, es lo que nosotros buscamos es ir de nuevo como a la base del problema, ¿cierto? Y tratar de devolvernos y a través del análisis sistémico de esas causas del problema, pues tratar de indagar en realmente qué es lo que estamos tratando de resolver. Entonces, pues usando herramientas de innovación, de pensamiento de diseño y de pensamiento sistémico, lo que tratamos de hacer es, bueno, realmente esta herramienta esta plataforma de interoperabilidad o este catastro unificado me va a resolver el problema de base que tengo y entonces es un poco dar como ese paso atrás y empezar a pensar eh, desde el problema y no desde la herramienta, porque tienes mucha razón que pues muchas veces pues lo que se hace es, pues no sé, vemos una herramienta que es bonita y brilla y pues bien, decimos, bueno, esto de pronto nos soluciona algo, pero en realidad lo que tenemos que diagnosticar primero es qué es lo que queremos resolver y a quién se lo queremos resolver y quiénes son esos actores que están involucrados eh, en ese problema que de pronto ni siquiera hemos definido bien. Entonces, por eso, pues nuestro ejercicio de innovación es un ejercicio completo, digamos que no es un ejercicio donde vamos y hacemos un taller con la entidad y ya pues nos vamos y lo dejamos ahí, sino que lo que hacemos es acompañarlos en todo este proceso para que podamos identificar todos estos factores que pues que se necesita tener muy presente y muy de frente y muy abierto para poder diseñar esas herramientas con base en las necesidades y en esas problemáticas y no al revés, no adaptar el problema a la herramienta y ver si de pronto eso resuelve o no resuelve. Entonces, sí, pues sí, digamos, esos ejercicios pues tienen varias partes, pues obviamente pues tienen una parte de talleres de innovación y problematización, pero pues tienen sesiones de identificación de los actores, entonces, quiénes son las personas que están, las personas, entidades y pues demás actores que deberíamos tener en cuenta y que deberían estar sentados en la mesa. Tratamos de indagar lo más profundo que podamos en los problemas otra vez para que cuando lleguemos al momento de diseñar la solución tengamos muy claro qué es lo que queremos resolver. Y pues digamos que es como nosotros usamos nuestras herramientas y usamos el laboratorio para generar ese valor agregado en todo este proceso de acompañamiento a la transformación digital. Y solo una pregunta final en relación al laboratorio, es que nosotros también estamos justamente diseñando un laboratorio. ¿Con cuántas personas funciona el laboratorio más o menos que ustedes tienen? Y más o menos cuáles son los perfiles de la gente que tienen ahí. Ok, súper importante una cosa. Dependiendo si es para una ciudad o para una entidad, yo creo que es un poco distinto. Para una ciudad, el laboratorio, digamos, como les mostramos, no lo hicimos ecosistémico, es decir, nosotros tenemos un grupo base, pero cada una de esas 8 cajitas que vieron tiene un grupo adicional, es decir, tenemos que sumar fuerzas entre distintas entidades públicas. Entonces, nosotros que, digamos, pertenecemos a la oficina de la alcaldía como tal, somos un grupo, pero tenemos, digamos, tenemos trabajo delegado en otras entidades públicas. Y terminamos siendo alrededor de más o menos unos 5 por cada lugar, o sea, unas 40 personas más o menos digamos, divididos en la ciudad. Además, nosotros fomentamos intraemprendimiento, es decir, que en cada entidad, en cada una de las 73 entidades, haya por lo menos 3 personas que se dediquen a ejercicios de innovación, que interactúan con nosotros. Entonces es un modelo como de cascada. Entonces tenemos ahí, si tenemos 210 personas dedicadas a innovación, que son nuestros interlocutores. Entonces, la suma del sistema de innovación termina siendo algo así como unas 250 personas trabajando coordinadamente. Pero no, esto es importante que no genere presión burocrática, es decir, que no genere 250 personas nuevos cargos, sino al contrario, la asignación de funciones y de nuevas formas de hacer a personas que ya existen, tanto servidores públicos como contratistas, por ejemplo. Y también generamos una cosa, por ejemplo, que vamos a hacer con el recurso de Bloomberg, una cosa que llamamos un task force, una fuerza de tarea, que está financiada por Bloomberg o podría ser financiada por proyecto específico, que lo que hacemos es, dependiendo de las necesidades de un proyecto, contratamos unas horas de ejercicios de innovación, de facilitadores, de profesionales que trabajan para un proyecto específico. Pero la idea, vuelvo y digo, es no generar presión burocrática. Y trabajar, como les decía, muchos con intraemprendedores de todas las entidades. Entonces, esa es un poquito la idea, como generar un sistema más que un lugar centralizado.
Porque además pasa una cosa, digamos, nosotros en principio somos unas 20 personas en la alta consejería, digamos, dedicadas a todos esos temas, en distintos temas, somos más o menos unas 20 personas, pero no damos abasto, es decir, si nos pusiéramos a trabajar con el modelo centralizado, en una semana, digamos, nos llaman de todas partes, se nos acaba la capacidad del ancho de banda para una ciudad de 9 millones de habitantes, no damos abasto. En cambio, si así generamos un modelo descentralizado, donde haya otros prestadores de servicios, donde haya intraemprendimientos en las entidades, donde haya equipos de emprendimiento en las localidades, pues cada localidad asume ese costo y nosotros lo que hacemos es coordinar y brindarles a ellos servicios. Buenísimo. Y bueno, ya para ir cerrando esta ronda de preguntas y también ya esta exposición, quizás un actor más del ecosistema, ¿no? Que es la academia. ¿Qué tan involucrada está en Bogotá el trabajo, ¿no?, que se está haciendo quizás con la parte, digamos, de universidades? Lo decías hace un rato, ¿no? El tema de colegios también que es importante, pero en el caso de ese talento digital, digamos, desde las universidades, ¿se está articulando, hay algún proceso ahí de, digamos, de maduración, de trabajo en conjunto? ¿Cómo lo A están ver, viendo? nosotros en Bogotá tenemos dos, tal vez o tres, cuatro, tal vez tres, cuatro universidades muy bien rankeadas en las universidades de Latinoamérica. Tenemos la sexta de Latinoamérica, obviamente compitiendo contra esos monstruos de universidades de México y de Brasil, que son unos monstruos realmente. Tenemos en Bogotá muy buenas universidades que quieren ser protagonistas, pero tal vez no les hemos abierto el espacio, sino solo como contratistas. Y generalmente se los contratamos porque es más fácil contratar con una universidad que contratar con un sector privado, entonces contratamos a la universidad. Pues es una forma de ejecutar más rápido los recursos, hacemos un convenio, lo que sea. Tenemos la Universidad Nacional, digamos, la universidad pública más grande, la universidad muy poderosa, la Universidad de los Andes. Yo siento que falta un poquito de un director de orquesta y por eso hemos creado este hub de innovación abierta, donde queremos poner a todo el mundo a trabajar, es decir, generamos los retos públicos y que las universidades se involucren más. Las universidades están agremiadas desde el punto de vista de innovación en una cosa que se llama Connect Bogotá, que es una agencia de innovación privada, en la que también tiene asiento la alcaldía, que funciona como una especie de comité de universidad, empresa, Estado. Ese modelo de unir las tres, la triple hélice, digamos. Entonces, ellos sientan un poco al Estado, sientan a las empresas y a las universidades y tienen diálogos, por ejemplo, del talento que se necesita, de los desafíos de innovación muy del sector privado, pero siento que les falta involucrarse un poco más en los retos públicos de manera sistemática. Nosotros, por ejemplo, vamos a generar digamos, una sede de laboratorio de innovación en una zona donde hay alrededor de 10 universidades para que los estudiantes se involucren en la solución de los retos públicos también. Eso por un lado. Lo segundo, como les decía, este escenario de Connect. Y lo tercero, el Se Emprende, ese hub de innovación abierta donde queremos recibir en las universidades. Desde el punto de vista del talento, las universidades han querido reaccionar, pero son un poco, y no estoy queriendo hablar mal de nadie, pero en general el concepto de universidad es suena un poco a elefante. Son pasos de gigante, pasos grandes, pero pasos un poco lentos. Es decir, reformar un programa con la legislación colombiana, reformar un programa puede tardar 5 años. ¿Y qué pasa 5 años en el mundo de la innovación y la tecnología? Entonces, pero de todos modos, sí, las universidades han reaccionado sobre todo a través de sus áreas de educación continuada o de extensión, como se les conoce, pero también han reaccionado mucho los institutos técnicos y tecnológicos y también las plataformas de educación informal, Platzi, Holberton, esas cosas que están saliendo que forman competencias por fuera de la educación formal, han reaccionado un poco más rápido en la formación de competencias. Y también un poco las empresas de tecnología también están proveyendo formación. Amazon, Cisco, cada uno en sus protocolos. Entonces yo creo que esto es una articulación de muchísimos actores. La universidad no es el único protagonista en la formación de talento para la cuarta revolución industrial. Buenísimo. Bueno, eso sería de mi parte, Miguel. Bueno, agradecer nuevamente
a Ángela y Santiago por su exposición. Te dejo, Miguel, por el cierre. Gracias. Bueno, no sé, alguna recomendación final que nos quieran dar a nosotros los peruanos para ver cómo empezamos toda esta historia que ya ustedes vienen recorriendo. No, yo creo que ustedes han generado, digamos, no están tan atrás, digamos, uno ve, por ejemplo, en LinkedIn hay tres organizaciones peruanas que están generando de qué hablar. Una, la que representa José Burga, lo ve en las redes, también una que se llama GovLink, que también ha generado mucha conversación, y otra que se llama Public Lab. Esas tres organizaciones peruanas yo creo que ya tienen un poco la conversación, como dicen, eh, sí, como que ya tienen un poco de agenda, se ha generado un poco de ruido y lo importante es eso, generar ecosistemas. No que haya tres actores, sino que haya 20. Uno cree, a veces, por ejemplo, las empresas que tienen esto, dicen, no tienen ni competencia, pero al contrario, cuando llega más competencia y el ecosistema es rico, es como cuando las ranas llegan a los estanques, es decir, el agua es limpia. Aquí lo mismo, cuando los distintos actores llegan a jugar, es porque están cosas pasando. Entonces, lo primero es eso, visión de ecosistema, que se genere ruido, que se involucren a los distintos actores, que se trabajen juntos, convocarlos, mapearlos, decirles que esto no es un tema ni de gobierno ni de empresas, sino de todos trabajando juntos. Es un tema importante. Lo segundo, apertura del gobierno, que el gobierno abra la puerta a los startups, a esas nuevas formas de hacer. Eso es muy importante. Lo tercero, sí, la conformación de un laboratorio, una estrategia de innovación que podría ser incluso para toda la ciudad, crear un laboratorio de ciudad que Lima no tiene. Es raro, todas las demás capitales latinoamericanas, salvo La Paz y Lima, pero eso todas tienen ejercicios de innovación. Incluso en Paraguay un poco menos ambicioso, pero también en Asunción. Pero de resto todos tenemos como estrategias de innovación digamos, con fuerza. Creo que eso es un tema que también sería importante. Lo otro, en tema de transformación digital, dialogar con el ecosistema de GovTech, importante. Empezar a hablar de compra pública y la innovación, pero no a espaldas de la Contraloría, sino de una vez conversado con la Contraloría, es decir, cómo vamos a sacar esto adelante. Y también un poco en temas de la cultura de innovación, es decir, cómo vamos a permitir que el servidor público innove sin miedo, pero de manera responsable, porque es que esto no es también, voy a probar si esto funciona y me tiro la plata, digamos, me gasto, despilfarro la plata pública, no es eso. Pero sí cómo generar modelos de experimentación, un poco desde la Contraloría, de los entes de control mismo. Eso es súper importante. Yo no sé, Ángela, ¿qué otras recomendaciones finales quisieras? No, tal vez una última que hablaba con José y es como pues que digamos que no hay barreras en este mundo ecosistema GovTech nacionales, ¿no? Y pues digamos que podamos nosotros entre ambos países y entre toda Latinoamérica pues seguir expandiendo esta red de solucionadores para pues poderla utilizar y poder aprender y seguir aprendiendo unos de otros. Me parece pues súper valioso pues digamos, el espacio y pues poder seguir enriqueciendo esa red de solucionadores latinoamericana, pues es una oportunidad que creo que debemos todos como aprovechar y explotar y pues digamos seguir teniendo estas conversaciones de manera frecuente, me parece demasiado pues valioso. Entonces, Y mucho liderazgo digital, mucha cultura digital, mucho liderazgo de la innovación. uh-huh. Cambia la estructura jerárquica en las entidades del Estado, involucrar talentos raros, revitalización del propósito de los servidores públicos, pensarse en los servidores públicos como diseñadores. Nosotros siempre usamos 4 metodologías que son muy disruptivas en las entidades públicas. Pensamiento de diseño o diseño central del usuario, pensamiento sistémico, economía del comportamiento, ciencias del comportamiento y cultura de datos y analítica de datos. Esas 4 cosas, si nos volvemos buenos en eso, damos un gran salto hacia la innovación pública. Que bueno, Santiago, Ángela, muchísimas gracias por la presentación. La Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República, junto con GovTech Perú, les agradece su participación y bueno, y como dijo Ángela, ¿no? A instruirnos más, a dedicarnos más tiempo a hablar sobre estos temas y bueno, es ahí en donde está el cambio. Muchísimas gracias y Muchas gracias. será hasta una nueva oportunidad. Esperemos que sea en físico, ¿no? Ya no en Bueno, virtual. y Gracias, recordar, Ángela. colombianos y peruanos somos hermanos, sin discusión. Definitivamente. Definitivo, definitivamente.
Le dejo a Gina para cerrar el evento. Adelante, Gina, por favor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Agradecer nuevamente la participación de Ángela María Reyes y Santiago Amador y felicitarlos por la dedicación y el tiempo ofrecido para el beneficio de los funcionarios y servidores públicos, así como de la ciudadanía en general. Muchas gracias. Quedan cordialmente invitados a participar el día de mañana, 8 de septiembre, a las 7 de la noche, de la conferencia magistral Importancia del desarrollo de sandbox regulatorios, oportunidades y desafíos, que estará a cargo de Jean-Paul Calle Casusol. La Escuela Nacional de Control ha lanzado el programa MOOC de actualización y aplicación del control gubernamental, donde podrán actualizarse en el marco normativo conceptual, así como las herramientas relacionadas a técnicas y procedimientos para el planeamiento, planificación, ejecución y elaboración de informes de servicio de control. Este programa inicia el lunes 20 de septiembre. Asimismo, tenemos para ustedes 4 nuevos cursos MOOC en asociación. Tenemos por ustedes 4 nuevos cursos MOOC en asociaciones público-privadas, curso MOOC en sistemas administrativos del Estado, curso MOOC en políticas públicas y gestión del valor público y el curso MOOC en Invierte P. Estos nuevos cursos MOOC inician el lunes 13 de septiembre. Para más información, visiten nuestra página web o pueden escribirnos al inbox del Facebook de la Escuela Nacional de Control. Se les recuerda que para acceder a las constancias de participación electrónica deben de cumplir con las condiciones de participación. De ser así, estas serán enviadas a los correos electrónicos registrados al momento de su inscripción, en un lapso de 25 días hábiles posteriores a la realización del evento. Asimismo, los invitamos a compartir su experiencia sobre nuestras conferencias en la sección de opiniones de nuestro Facebook, lo que nos permitirá mejorar y continuar con las capacitaciones gratuitas. Muchas gracias por su asistencia. Tengan muy buenas noches.